Gracias, presidente. San Salvador, 5 de junio del 2020. Señores secretarios, el día 1 del presente año recibí de parte de esa honorable Asamblea Legislativa para su correspondiente sanción el decreto legislativo número 648 aprobado el 30 de mayo del presente año, que contiene la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía. Al respecto, y haciendo uso de la facultad de veto que me otorga la Constitución de la República en su artículo 137, inciso primero, por el digno medio de ustedes, devuelvo a esa Asamblea Legislativa el citado decreto legislativo número 648 por considerarlo inconstitucional en virtud de las razones que expongo a continuación. A. Violación de los artículos 86, inciso primero de la Constitución de la República en relación con los artículos 65 y 66 de la misma por invasión de competencias y vulneración del principio de colaboración interorgánica. En prisión al artículo 86, inciso primero de la Constitución en relación a los artículos 65 y 66 de esta, que contienen los principios de separación de poderes y la concepción de la salud de los habitantes de la República como un bien público y la prevención de enfermedades transmisibles. Para los efectos del presente veto, en el presente apartado, se acotará de tal vulneración, se expresa de forma más evidente y acotada en los artículos 1, 26 y 27 del referido decreto, tal como se expondrá más adelante. Respecto a la función ejecutiva del Estado, debe recordarse que ésta se refiere primordialmente a la conducción administrativa del Estado, teniendo a su cargo el órgano ejecutivo la ejecución del plan de gobierno, lo cual realiza a través de las Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuyen los diferentes ramos de la administración que se encargan de la gestión de los negocios públicos, artículo 159 de la Constitución, entre ellos el ramo de salud. El referido decreto legislativo transgrede lo dispuesto en los artículos 86, inciso primero de la Constitución, en relación con los artículos 65 y 66 de la misma, en tanto que desconoce la potestad del órgano ejecutivo para planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política del gobierno en materia de salud y supervisar las actividades de dicha política, así como para dictar las normas técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población. Las competencias recién aludidas se encuentran establecidas en el artículo 42, numerales 1 y 2 del reglamento interno del órgano ejecutivo. Dichas competencias asignadas al Ministerio de Salud describen primordialmente la manera en que el órgano ejecutivo ha organizado para realizar las actividades que corresponden en relación a la conservación y el establecimiento de la salud de la población, lo cual se expresa particularmente en lo referente a las medidas gubernamentales que se vienen aplicando con la prevención, atención y contención de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. El artículo 86 de la Constitución de la República establece lo siguiente. Artículo 86, abro comillas. El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno los ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos se colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Cierro comillas. De conformidad con la disposición constitucional citada en el caso del decreto legislativo que nos ocupa, el órgano legislativo debe haber respetado los límites de la función legislativa respecto a la función ejecutiva, o por lo menos tomar en consideración los planteamientos sobre la situación de la pandemia por COVID-19 en el país y las alternativas de cursos de acción para su manejo, concebidas por la instancia técnica del Estado competente constitucionalmente para definirlas, con base a criterios científicos y médicos altamente especializados, es decir, el Ministerio de Salud. Dicha entidad es competente para evaluar la situación del país en términos de salud, lo cual es propio de la función ejecutiva del Estado. Entre los aspectos más críticos que denotan la citada interferencia se encuentran que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el criterio técnico del Ministerio de Salud en su calidad de entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que respecta al inicio de la reapertura de la economía nacional, imponiendo determinadas fechas sin considerar la evidencia empírica y científica que se presentó durante la etapa de discusión del texto. Así, en el artículo 1, inciso segundo del decreto, se establece una cuarentena general a partir del 30 de mayo del corriente año, pero se habilitan las actividades
del sector privado a partir del 8 de junio, mientras que para el sector público se determina su incorporación a las actividades desde el 15 de junio del mismo año. La anterior decisión de habilitar las actividades del sector privado en un plazo de 8 días es diametralmente contraria a la estrategia que el gobierno se encuentra implementando, que es la de mantener la cuarentena domiciliar hasta que la curva de contagio comience a descender, la cual tiene a su base los hechos concretos tales como la fase de contagio en la que se encuentra el país, el número de contagios diarios, así como la capacidad de los hospitales para atender a los pacientes afectados con el virus, particularmente los graves y críticos, lo cual ya está por alcanzar su límite. De modo que, al aumentar las interacciones sociales en el ámbito laboral, más allá de lo estrictamente necesario, antes del momento más propicio determinado de forma técnica, se asume irresponsablemente el riesgo de un aumento descontrolado de casos, que desbordarán la capacidad del sistema de salud, ocasionando directamente graves consecuencias para las personas que alcancen una fase crítica de la enfermedad. Más grave aún, se ha considerado en el artículo 27, inciso segundo del citado decreto, lo siguiente: particularmente la Asamblea Legislativa, habiendo ponderado la evaluación de la pandemia y con base a las consultas técnico-científicas que realice, podrá determinar que la fase 1 para el sector privado inicie con fecha posterior a la establecida en el artículo 1 de esta ley, sin que éste exceda de 15 de junio del corriente año. Es claro que ante dicha aprobación legislativa no se ponderó adecuadamente la necesidad de mantener las medidas sanitarias mediante un plazo de tiempo razonable para lograr la reducción de los contagios, con ellos salvaguardar la vida y la salud de la población, sino que se privilegió la apertura de las actividades económicas, las que, si bien para la Presidencia de la República constituyen un aspecto de alta relevancia, la experiencia mundial ha indicado que ello requiere de la generación de condiciones apropiadas a fin de prevenir que la apertura de tales actividades desemboque en un desborde de la transmisión del virus con las consecuencias humanas que ello implicaría. En este mismo orden de ideas, otro aspecto que denota la gravedad de la actitud de la intromisión e interferencia legislativa y no la búsqueda de consenso y la colaboración necesaria entre los órganos fundamentales del Estado para el ejercicio de las funciones públicas, lo ejemplifica el inciso primero del artículo número 27, del cual, al regular la flexibilidad de las medidas y su gradualidad, su decisión queda a criterio exclusivo de la Asamblea Legislativa, sin contemplar que dicha disposición, una intervención relevante y expresa del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud, mediante las potestades normativas que le otorgan la Constitución de la República, el Código de Salud y demás leyes de la materia, en función de su calidad de entidad rectora en materia de salud pública. El artículo citado plantea, además de una grave vulneración a los principios constitucionales antes referidos, una contradicción con el artículo 4 del decreto, el cual establece como autoridad competente en materia sanitaria al Ministerio de Salud, entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, encargada de coordinar, dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones, estrategias, planes y acciones de la presente ley, el cual deberá coordinar con otros ministerios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales la ejecución de acciones de acuerdo a la necesidad de recursos humanos materiales y que son indispensables para la efectiva atención integral por la pandemia COVID-19. Además, el inciso segundo del artículo 27 en referencia se evidencia, por un lado, que las consultas técnico-científicas que la Asamblea Legislativa realice sin considerar el criterio del Ministerio de Salud, que constitucionalmente es el ente indicado y no un mero apéndice para la ejecución de las decisiones legislativas, menoscaban el principio de separación de poderes. Y por otro lado, cuando se señala que dicha postergación del inicio de las actividades del sector privado no podrá exceder de 15 de junio del corriente año, deja en total transparencia que la determinación de dicha fecha no obedece al comportamiento de la enfermedad en el país ni a criterios médicos, sino a una decisión eminentemente voluntariosa que pondera intereses económicos sobre la salud de los habitantes del país. De igual forma, los artículos 25, inciso primero, y 26, inciso primero del decreto legislativo número 648, recalcan la totalidad de licencia de las facultades del órgano ejecutivo en la redacción del cuerpo legal en comento cuando mencionan que plan de reactivación económica por el COVID-19. Artículo 25. La Comisión Nacional
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, deberán presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar 10 días después de la entrada en vigencia del presente decreto un plan para el regreso seguro y progresivo de actividades sociales y económicas, comerciales e industriales, debiendo seguir protocolos de salud internacionales, respetando lo previsto y detallado en esta ley. Fases de apertura gradual. Artículo 26. Todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos permitidos antes de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en forma gradual, aún sin la presentación del plan previsto en el artículo anterior. El subrayado es propio. En dichas disposiciones se observa que, si bien se solicita al órgano ejecutivo la presentación de un plan de reactivación económica en el artículo 26, lo descalifican totalmente, dado que se consigna expresamente que aún sin la presentación del plan previsto, la apertura gradual se dará en los términos mencionados en dicho artículo, lo cual nulifica las competencias y conocimientos técnicos de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, que, junto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, son las instituciones competentes en la materia. Al respecto, cabe mencionar que, si bien es cierto, la formulación de la política del Estado en materia de salud implica una colaboración entre los órganos del Estado, las disposiciones dictadas del Decreto Legislativo número 648 realizan un desconocimiento absoluto de la estrategia implementada por el órgano ejecutivo, de tal manera que interfieren indiscutiblemente en la adecuada gestión de las actividades de salud a cargo de la entidad técnicamente competente para ello. Es así que, con la presente argumentación, no se pretende desconocer la habilitación constitucional de la Honorable Asamblea Legislativa de aprobar disposiciones legales tendientes a enfrentar los graves impactos de la pandemia por COVID-19 en el país. No obstante, cuando tales disposiciones involucran el ejercicio de las competencias de otras instituciones del Estado, es necesario respetar tales límites a fin de salvaguardar el principio de separación de poderes y evitar impactos desproporcionados en el ejercicio de las funciones de otros órganos del Estado. Sin embargo, en el presente caso, es evidente que la Asamblea Legislativa pretende asumir funciones en la gestión y administración de la respuesta gubernamental a la pandemia por COVID-19, por su propia naturaleza, sin exclusivas del órgano ejecutivo, por lo que, al entrar en vigencia el cuerpo normativo aprobado, expulsado por el afán de abrir el más corto plazo sin una base técnica las actividades del sector privado, significaría en la práctica la sustitución de las obligaciones del órgano ejecutivo derivadas de los artículos 1, 65 y 66 de la Constitución de la República en relación al cumplimiento de sus responsabilidades directas en la implementación de las medidas y acciones específicas para enfrentar la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país. Es importante señalar que el principio de separación de poderes ha sido parte sustancial en la labor del control constitucional en El Salvador. Al respecto, en la sentencia de inconstitucionalidad 16-98 del 1 del 12 de 1998, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló, abro comillas, la separación e independencia de poderes como aquel principio según el cual las diferentes funciones estatales deben estar ejercidas por órganos distintos, pretende en su esencia crear un sistema de ejercicio moderado y controlado del poder mediante la distribución y coordinación de las competencias
caracteriza por asignar atribuciones y competencias de diferentes órganos para que estos se controlen entre sí al ejercer el poder público. El gobierno limitado por normas, la presencia de controles interorgánicos recíprocos, la efectividad de un sistema de derechos fundamentales, el control judicial de legalidad y el control de la constitucional de las leyes son todos elementos sustanciales al Estado constitucional y democrático de derecho. Sentencia 25 de agosto del 2010, inconstitucionalidad 1 del 2010. La señala jurisprudencia también ha referido a la división horizontal del poder. Esta supone que a cada órgano constitucional le corresponde un complejo de competencias para verificar y participar en el cumplimiento de determinadas funciones. Dicho principio emana claramente del artículo 86 de la Constitución, del que se desprende, en primer lugar, que el poder político es uno solo. Sin embargo, también queda claro que existen tres funciones estatales básicas, encomendadas en tres órganos diferentes, los que deben presentarse colaboración entre sí. En consecuencia, las funciones estatales no se conciben como exclusivamente ligadas a un órgano del Estado, pues uno o varios órganos pueden participar en el desempeño de una misma función, pero respetando la esencia de su autonomía. Del artículo 86 de la Constitución también se infiere que es constitucionalmente permitido que un órgano del Estado controle a otro y viceversa en el marco de sus respectivas competencias constitucionales. Se trata de la idea del poder controlado por el poder que emana de la misma Constitución. Por último, se ha señalado que cada órgano del Estado está investido de un conjunto de atribuciones asignadas por la Constitución y las leyes para el cumplimiento de las funciones que jurídicamente le han sido impuestas. Estas atribuciones le habilitan para actuar legítimamente en el marco del Estado de Derecho y fijan los límites en que debe ejercerse el poder público. Ninguno de los órganos estatales puede desprenderse de las atribuciones que la Constitución le ha asignado y conferirla a otro de dichos órganos. Siempre referencia al citado principio constitucional en la sentencia inconstitucional 2299 del 8 del 4 del 2003, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional estableció, abro comillas, las características señaladas anteriormente son el resultado de la aplicación de una teoría de frenos y contrapesos, más que de una separación radical de poderes. Sin embargo, salvo los casos previstos por la misma Constitución, ningún órgano estatal puede interferir en la actuación de los otros. Con esto se persigue la creación de un sistema estable que garantice un alto grado de libertad política y un equilibrio entre los órganos. Una característica esencial del Estado constitucional es la separación entre el que ostenta la soberanía o poder público y el que ejerce dicho poder en nombre del Estado. Así, la Constitución reconoce que la soberanía reside en el pueblo, artículo 83 Constitución, y como consecuencia de ello, el artículo 86, inciso primero de la Constitución, señala que el poder público emana del mismo pueblo. Ahora bien, para el ejercicio de este poder público, este último artículo reconoce la necesidad de la existencia de varios órganos dentro del Estado como garantía genérica de la libertad, y cada uno de estos órganos debe llevar a cabo independientemente de los demás una de las funciones básicas del Estado, lo cual representa la formulación original del principio de separación de poderes, y cierro comillas. Finalmente, en cuanto a esta temática, debe mencionarse con el decreto legislativo número 648 no se da pleno cumplimiento al mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En la resolución de las 16 horas con 36 minutos del 22 de mayo del corriente año, inconstitucional 63-2020, en el sentido que el órgano legislativo y el órgano ejecutivo deben cumplir sus obligaciones constitucionales, procurando los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia. Cierro comillas. Al respecto, debe señalarse que la discusión y redacción del decreto legislativo número 648 devino de un lamentable esfuerzo inconcluso de búsqueda de consensos entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. En el marco de dicho esfuerzo, la Asamblea Legislativa truncó las posibilidades de entregar al país una ley acorde a las exigencias actuales. Es desoír aspectos cruciales que,
de conformidad a las evidencias técnicas y científicas son necesarias para que el Estado salvadoreño cumpla a cabalidad la importante tarea de salvaguardar la vida, la salud y el bienestar social de los habitantes de la República. Durante la discusión y redacción del decreto que nos ocupa y pese al llamado al diálogo y colaboración efectuado por la Sala de lo Constitucional, el órgano legislativo asumió una posición de una especie de superpoder del Estado, arrogándose indebidamente la capacidad de anular voluntariosamente cualquier estrategia del gobierno sin ninguna razón empírica o de índole constitucional que lo justifique. La Sala de lo Constitucional hizo un llamado al diálogo y a la cooperación interorgánica, el cual no se agotaba con haber invitado o dejado participar en la discusión de la Comisión Política a representantes del órgano ejecutivo, únicamente para presentar cumplir el requerimiento indicado, para luego desatender de forma completa la estrategia de salud y atención a la pandemia por COVID-19 que el Ministerio de Salud se encuentra implementando con base a sus competencias técnicas y ejecutivas en lo que se refiere a la salud de la población. En ese sentido, a no respetar las exigencias de diálogo para alcanzar un consenso entre ambos órganos, frente a la grave adversidad que representa la lucha contra la pandemia por COVID-19, especialmente en aspectos que son propios y específicos de las competencias constitucionales y legales del órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa vulneró el principio de separación de poderes, reconocido en el artículo 86, inciso primero de la Constitución de la República, y respetando con la interferencia e intromisión detallada anteriormente la independencia que debe existir entre los distintos órganos que integran el Estado, con consecuencias tangibles en la salud de la población. B. Violación al derecho a la salud de los habitantes contenido en el artículo 1, 65, inciso primero y 67 de la Constitución de la República. Tales preceptos constitucionales en su orden establecen, abro comillas, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Cierro comillas. Abro comillas. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y establecimiento. Y los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. De lo anteriormente señalado, debe entenderse sin lugar a dudas que el derecho a la salud constituye una categoría constitucionalmente protegida vinculada de manera directa a la finalidad y existencia misma del Estado como construcción jurídica, de tal suerte que este último se entiende sí y solo sí se encuentra en función de la persona humana y la plena satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que ante una eventual colisión de derechos e intereses de rango constitucional debe favorecerse la fuerza expansiva del derecho a la salud, en los términos indicados en el artículo 65 de la Constitución de la República, precepto constitucional que es desarrollado a través de diferentes normativas que determinan los alcances de tal disposición constitucional sin que esto degenere en un aspecto de mera legalidad, valga señalar disposiciones tales como a. el artículo 42, número 1 y número 2 del reglamento interno del órgano ejecutivo. Abro paréntesis, órgano autónomo derivado directamente de la Constitución, cierro paréntesis, el cual establece la competencia del Ministerio de Salud para planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política del gobierno en materia de salud y supervisar las actividades de dicha política, así como para dictar las normas técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para salvaguardar la salud de la población. Y B, los artículos 1 y 40 del Código de Salud, que establecen, por un lado, que es materia de dicho cuerpo normativo desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y la asistencia social de los habitantes de la República. Por otro lado, como competencia del Ministerio de Salud, el determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. En virtud de lo anterior, fue que en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las 12 horas con 7 minutos del día 18 de mayo de 2020, en proceso de inconstitucional marcado en el número de referencia 63-2020, este tribunal estableció, entre otras cosas, requiere a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo que,
con base al artículo 86, inciso primero de la Constitución, que contempla el principio de colaboración entre órganos en el ejercicio de sus funciones, realicen un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate del COVID-19, con el efecto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud, a la vida y de todas sus dimensiones. Cierro comillas, el resaltado es propio, ya que este tribunal reconoce que es justamente el órgano ejecutivo en el ramo de salud el competente para marcar las directrices y lineamientos estrictamente técnicos en materia de salud, tal como lo prescribe el artículo 67 de la Constitución de la República, cuando señala que los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos, de tal suerte que, siendo el organismo público con experticia técnica en materia, el Ministerio de Salud, cualquier acto normativo por parte de otra institución que desconozca dicha competencia, implicaría no solamente la invasión de funciones de otro órgano del Estado, tal como se dejó relacionado anteriormente, sino que, además y principalmente, redundaría en la puesta en peligro de la salud y consecuentemente de la vida de la población, al adoptarse medidas inconsultas que resultarían inadecuadas para garantizar dicho derecho. Asimismo, en el citado proceso constitucional 7320 de la resolución de las 16 horas con 36 minutos del 22 de mayo del corriente año, la Sala de lo Constitucional establece: revívase el decreto legislativo número 593, aprobado el 14 de marzo del 2020 y publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 del 14 de marzo del 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. La reviviscencia del decreto legislativo número 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo del 2020, tiempo durante el cual el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben cumplir sus obligaciones constitucionales, procurando los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia. En consecuencia de lo anterior, la primera y más importante pretensión es satisfacer conforme al mandato de la Sala de lo Constitucional y los derechos y garantías contenidos en la misma Constitución de la República debió ser resaltado: elaborar en el más breve plazo una ley que decrete de manera formal una emergencia nacional por COVID-19 para garantizar la salud y la vida de los habitantes. Dicha tarea debe hacerse conjuntamente y procurando los consensos necesarios con el órgano ejecutivo. No obstante, tal como se dejó relacionado en el apartado anterior, si bien durante la semana comprendida del 25 al 30 de mayo del 2020 la Comisión Política de la Asamblea Legislativa sostuvo largas jornadas de trabajo con el órgano ejecutivo, lo cual fue televisado y constituye un hecho notorio, todo esto con el presunto fin de cumplir con el mandato emitido por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que, al final, el Pleno de la Asamblea Legislativa, con fecha 30 de mayo del 2020, aprobó un decreto que no contenía ninguna de las recomendaciones esenciales requeridas por el órgano ejecutivo en el ramo de salud, por lo cual tales jornadas de trabajo solamente constituyen una mera apariencia de cumplir con la resolución apuntada, pero realmente constituyó una forma inconsulta de aprobar una ley que, tal como se expondrá a continuación, contiene contradicciones e imprecisiones que redundan en la exposición de una lesión a la salud pública al contener regulaciones que responden preponderantemente a consideraciones de tipo económico más que la de cara a salvaguardar la salud. Así, el decreto legislativo número 648 en comento no es una ley que atienda las necesidades de la salud pública actual. Por consiguiente, aunque se cubra bajo el ropaje denominativo de atención integral a la salud, en realidad dicho cuerpo normativo se dedica fundamentalmente a la reapertura económica. A fin de ejemplificar y fundamentar las anteriores aseveraciones, me referiré a los principales señalamientos contrarios a la ciencia médica en los que incurre el decreto en cuestión, entre los cuales se pueden mencionar. Desde sus disposiciones generales en el artículo 1, lo que pretende es habilitar las actividades del sector privado a partir del 8 de junio del 2020. Dicha disposición no cuenta con evidencia científica que pueda justificar la misma, máxime cuando el país se encuentra en la fase 3 de atención a la pandemia por COVID-19, es decir, que la
produce cuando el sistema de salud es insuficiente para la atención de los casos críticos y el virus se ha propagado a lo largo y ancho del país. He leído las 16 primeras páginas del veto, señor presidente de la Asamblea Legislativa.